voy a entrar a ver cómo determinar la resistencia a compresión simple. Y dice aquí hay varios ensayos y todos esos ensayos son de compresión uniaxial, carga puntual Martillo-Schmidt. Después voy a ver que el triaxial también es parte de esto, pero me quedo con el de compresión uniaxial. Entonces, ¿qué quiere decir compresión? Puedo yo comprimir así, puedo comprimir como un triaxial, puedo comprimir así. Realmente este es nuestro caso de compresión uniaxial. En esta compresión uniaxial voy a llevar a la falla a mi roca y el esfuerzo que aparezca aquí en la falla, ese es el valor que yo quiero. Hacia eso voy. Y por supuesto, hay un ensayo que se llama ensayo de compresión uniaxial. Y en este ensayo de compresión uniaxial tomo un núcleo de roca, le aplico un esfuerzo hasta la falla y pongo unas bandas extensométricas para medir deformación lateral y poder medir, como he visto hace un momento, el coeficiente de Poisson, y además para medir la compresión y poder medir el módulo E de deformación de esa roca. Esa es la idea. Los núcleos puedo haberlos extraído de campo o haberlos extraído como vi en laboratorio de un bloque. Esos son claramente unos núcleos, ahí están, ¿no? Y con los datos adecuados del tipo de roca. Y obviamente se saca el núcleo y se comprime en una prensa. Ese es el fondo, nada lateral. En este caso ha fallado así. Esta es una mejor falla, otra falla de lo que representa este núcleo. Y la fuerza que he utilizado para romper la roca así, la que viene en ese sentido, se llama resistencia a la compresión uniaxial. Eso es lo que estoy viendo ahora. Y el equipo que puedo utilizar, miren la prensa, y aquí está nuestra roca, y puedo realmente aplicar fuerzas controladas y a través de una computadora. Y aquí el núcleo tiene equipo para medir deformación lateral y para medir esfuerzo de ese sentido. Esa es la idea. Y ya puedo entender que en ese ensayo de compresión uniaxial me quedó claro, yo voy a medir el sigma 1 y el sigma 3 es 0 y además voy a medir la deformación lateral en unidad. Por lo tanto, eso va a representar un delta Z entre la altura inicial de la muestra y además voy a medir una deformación radial. Eso representa un delta en R sobre el diámetro inicial. Voy a medir eso. Y ya he entendido, y aquí estamos poniendo otra vez, que al hacer esas medidas voy a tener esta curva y más o menos ahí, ¿no? Es lo que se entiende, más o menos en ese punto empieza el suelo a comportarse de forma elástica porque se han cerrado las microfisuras y se comporta elástica hasta un punto y ahí empieza a propagarse las fisuras y de repente hay un estallido. Y al mismo tiempo mido la deformación radial con esos extensómetros y mientras voy cargando para esa misma carga resulta que tengo esas medidas de deformación hasta que aquí ha fallado, entonces ya no hay más lectura. Si este es el valor máximo, entonces puedo hallar la pendiente. Si este es el valor de sigma C de la roca intacta, entonces la mitad, ¿dónde está? Ahí está la mitad. Entonces ahí hay un medio de sigma CI y ese es un punto y a través de ese punto hallar la pendiente. Puedo, y aquí en este gráfico se ha hecho eso. Ese para ese punto, ¿cuál es la pendiente, la tangente ahí? Y ahí dice esa pendiente está asociada con módulo E. Compresión sigma en función de la deformación axial y al mismo tiempo lo radial E. Y la curva que puede ser esta de acá es la misma y es la misma, pero aquí la idea es que en este primer caso se dice, este es el tramo lineal, se nota. Entonces, si ahí hay un tramo lineal, hay un delta sigma y un delta epsilon, y hay un E sub m delta sigma sobre epsilon. O puedo tomar lo que acabo de decir, un 50%, y aparece eso, y en este caso tengo lo mismo, una pendiente E. O, por otro lado, puedo tomar una secante entre ese punto y ese de ahí, y para esa secante, del primer punto al último, tengo un E. Entonces hay un valor de E secante, un módulo de E tangente y un módulo E medio, que no van a ser exactamente el mismo, pero que del ensayo puedo medir cualquiera o los tres, dependiendo cuál es el que voy a utilizar o qué dice la norma o lo que sea. Ahorita pienso que son varios. En esa curva conozco dos puntos. Y puedo yo decir, conozco ese punto, y todo eso es una línea recta. Ese es el concepto. Entonces, realmente para esos dos puntos yo estoy calculando un cambio en la deformación axial, un cambio en Z. Y resulta que para esos dos puntos, son los mismos que estoy tomando, por supuesto que hay el mismo cambio de esfuerzo, el delta sigma. Y en ese mismo cambio de esfuerzo hay un cambio de deformación radial, delta epsilon, pero ahora radial. Y el coeficiente de Poisson tiene que ver con delta epsilon radial sobre el delta epsilon en Z. Esa es la definición del módulo del coeficiente de Poisson. Por lo tanto, ahí aparece un ejercicio 2-3 para que usted practique todo esto. Se ha medido la fuerza en kilonewtons 1, 3, 4, 5, 6, 6, 5, 6, 5. Y se ha dado una deformación en milímetros de 0,10, 0,51, 1,52, 2,53 y una deformación radial de 0,20, etcétera, etcétera, lo que corresponde a medidas. Y su muestra tenía 108,80 milímetros de longitud y su diámetro era ese. Por lo tanto, ¿cuál sería el esfuerzo que ha habido en fuerza sobre área en las unidades adecuadas y cuál la deformación? Entonces, con esas fuerzas, el esfuerzo ha sido tal y con las deformaciones han sido tal, pensando en qué es deformación radial y qué es deformación
acción. Y ahí se puede calcular para cada paso. Y por lo tanto, uno dice cuál ha sido el máximo, porque ahí se ha dado la falla, y ahí decimos el máximo ha sido ese valor. Y el coeficiente de Poisson está relacionado con eso, ¿no? Se trata de ver dos puntos donde es elástico, y para esos dos puntos descubrir cuál es el cambio en delta epsilon y en delta R. Y eso es lo que se hace en este ejercicio. Para dos puntos se descubre cuánto es el delta epsilon y el delta epsilon en R. Ya se los dejo para que vean con calma. Este valor es inventado, por eso ese coeficiente de Poisson es tan grande, pero se los dejo para que apliquen. Es lo mismo en este ejercicio. Debemos considerar que hay ciertas especificaciones, ¿no? Y esas especificaciones dicen, ¿sabe qué sucede con una roca? Si uno la utiliza de esta o de esa o de esa forma, la resistencia que haya va a ser diferente. Y además, si toma uno de estos y cambia el tamaño, la resistencia va a ser diferente. Por lo tanto, hay que normar el tamaño de la muestra, la relación de diámetro con la longitud. En otras palabras, dice, hay que tomar una muestra cilíndrica, y esa muestra cilíndrica tiene que tener especialmente un diámetro y tiene que tener una altura L y tiene que estar normado porque hay variación en la resistencia. Entonces la especificación dice L sobre D, según la ISRM, debe estar entre 2,5 a 3 y D debe ser mayor o igual a 54 milímetros y deben hacerse 5 ensayos. L sobre D 2,5 a 3, D mayor a 54 milímetros. Entonces uno dice, ¿será que puedo cumplir esto siempre? La respuesta es no. A veces no puedo cumplir esto, como en el ejercicio que está aquí. En el ejercicio no me ha quedado más que hacer el ensayo de compresión con un diámetro de 54,5 y con una longitud de 108, lo cual da DL y da una cierta relación, y esa cierta relación aparece aquí. En ese ejercicio, L sobre D es 2. Y miro aquí y digo, eso no cumplía. No le presté mucha atención, pero no cumplía con la norma L sobre D de 2,5 a 3 y D mayor a 54 milímetros. Entonces el asunto es simple, hay que aplicar correcciones. Y estos autores dicen, propongo aplicar esta ecuación. Un R sub 0 igual a un R sub 1 por 0,778 más 0,222 D sobre L. Ellos dicen, apliquemos esta ecuación y se puede hacer corrección para cumplir con las normas y que los resultados sean iguales. Y nos dicen, mire, no voy a usar la nomenclatura de siempre, pero le aviso que es que L es la longitud de la probeta, D es el diámetro de la probeta. Entonces puede ser cualquier relación de D sobre L, me va a ayudar. Y dice, el R sub 0 es la resistencia de una probeta de longitud diferente del diámetro y R sub I es la resistencia de una probeta de longitud igual al diámetro. Entonces uno dice fácil. Este de acá no es nada más que el sigma sub CI y este también es el sigma sub CI. En especial dice este de acá es D sobre L igual a 1. Voy a poner L sobre D lo mismo igual a 1. Y este es para otra relación L sobre D, cualquiera, la que entre aquí. Entonces, en este ensayo, en el ejercicio 2.3 del que acabo de hablar, con esa relación D y L, con L sobre D igual a 2, ¿cuál valor he obtenido? ¿He obtenido este de acá, que es sigma CI L sobre D, o he obtenido este de acá, sigma CI L sobre D igual a 1? El primero, porque para un L sobre D, que era 2, he obtenido eso. Por lo tanto, en ese ensayo, con lo que tenía, simplemente digo, el D sobre L está dado, es un medio. Multiplico por 0,22 más 0,78 y tengo un coeficiente ahí, y esa es la relación que hay entre este que también he obtenido. Entonces, de ese ensayo, inmediatamente yo puedo decir, conociendo ese valor del ensayo, he obtenido el sigma CI L sobre D igual a 1. Utilizando esa ecuación de corrección. Entonces, si ahora tengo este con L sobre D igual a 1, lo meto aquí, cambio de color y digo que me interesa saber algo para D y L asociados con L sobre D igual a 2,5, 3, por decir algo, 2,75, entre medio, ¿no? Entonces, meto los valores adecuados, ya conozco este valor y ahora que calculo el sigma CI que debo reportar para L sobre D igual a 2,75, 2,5 o 3. Entonces, esa es la manera de corregir. Bueno, el otro autor dice, es este de acá, es Brook, y dice, igual que antes, voy a yo tener la relación D sobre L y una relación de R sub 0 con R, y tengo que saber qué me ha dicho el autor, y el autor me dice, R es la relación para D sobre L, la resistencia para D sobre L igual a 0,5. Entonces digo, ya conozco, esa es la resistencia a la compresión para L sobre D igual a 2. ¿Y cuál va a ser este otro? Va a ser la resistencia a la compresión para un L sobre D cualquier otro asociado con esa relación. Y lo mismo que antes, puedo usar esta misma. En el ensayo, si hago el ensayo, ¿cuál obtengo? Obtengo esta, porque es para el LD del ensayo.
Con esta ecuación determino esta constante para L sobre D igual a 2 y luego con esa constante y cambiando el D sobre L puedo hallar cualquier resistencia. Y esta en esencia es la misma que esta ecuación, varía un poco porque son empíricas, pero esta y esta ecuación hacen lo mismo. Y en diámetros es igual. Si yo no tengo un diámetro 54 y tengo un diámetro más pequeño 47, utilizo esta otra ecuación. Y digo, hay una resistencia a la compresión de 50 para un diámetro cualquiera. Y yo he medido para ese diámetro cualquiera esa resistencia. Entonces de ahí despejo ese y luego para mi relación de 54 milímetros puedo hallar la resistencia a la compresión. Y sin decir más, porque es obviamente rápido, uno dice, quiero practicar. Aquí está. Entonces tengo un diámetro tantos, menos de 54, un alto tanto, y la resistencia, la que he medido en estas condiciones es 100 megapascales. Entonces, si tuviese 54 milímetros de diámetro, porque es lo que debo reportar, y L sobre D 2.5, lo que debo reportar, ¿cuánto debe cambiar según estos autores?